Él a sus víctimas las sometía a terribles amputaciones: útero, testículos, ojos, pezones, que a veces realizaba con sus propios dientes. Fue uno de los asesinos en serie más crueles y salvajes de la historia. Él mismo llegaría a decir: "Yo soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada". Confesó 53 asesinatos. De pequeño, lo más duro fue escuchar hablar a su madre sobre cómo su hermano mayor fue raptado y devorado. Damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición de Asesinos en Serie, en donde veremos a Andrei Chikatilo. Nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936, en una pequeña aldea en tiempos de hambruna, cuando morían 1 millón de personas cuyos cadáveres se amontonaban en las calles y campos. Lo más cruel para el pequeño Andrei y su hermana era escuchar en el regazo de su madre cómo su hermano mayor, Stepan, había sido raptado y devorado. Aunque no era un caso aislado en aquellos duros años 30, pero el hecho marcaría notablemente al niño, quien se sentía en esos momentos más solo que nunca, y la manera en cómo su madre los contaba hacía que la historia pareciera verídica, ya que no existe un registro de nacimiento o muerte de Stepan. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Sus primeras gafas la tuvo a los 30 años y hasta los 12 se orinó en la cama. Siempre era humillado por sus compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese. Él solo se limitaba a escuchar y a aguantar. No es de extrañar que con el tiempo su ánimo se llenase con lágrimas contenidas y con todas esas injurias. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres, hasta el punto de hacer fracasar su primer intento sexual por eyacular a pocos segundos mientras abrazaba a una chica. De ahí surgieron sus primeros rumores de impotencia. A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contenidas ocasiones la suficiente erección para dejar embarazada a su esposa, pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. En la escuela en la que trabajaba, los alumnos se reían de él, lo apodaban el ganso. Él no hacía nada para remediarlo, tampoco cuando le empezaron a llamar afeminado, ni cuando le pegaban arrojándole una manta por encima o cuando lo sacaban de las aulas a patadas. Después de cierto tiempo, por miedo a los chicos, empezó a llevar un cuchillo a su trabajo. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuese con él a una cabaña que poseía a las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablar con los niños, él también había sido maestro y tenía sus 2 hijos. Una vez allí, la desvistió con violencia. Accidentalmente le hizo un rasguño del cual brotó sangre, hecho que le propició una erección inmediata, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Chikatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás, pero no lo era. El 3 de septiembre de 1981 asesinó a su segunda víctima, Larisa Katchenko, de 17 años de edad. La convenció de ir a un bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció. Perdió el control, la estranguló y eyaculó sobre el cadáver. Mordisqueó su garganta, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. En esos momentos supo que volvería a matar. Los 2 primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Es posible que, en ambos casos, sus intentos fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror le excitaban, pero era el asesinato en sí lo que representaba para él el acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Lyuba Biryuk. Fue raptada en una villa y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos, hecho que se volvería algo común en sus asesinatos, la firma mortal de Chikatilo.
Chikatilo asesinó a otras 3 personas en ese año. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg, de tan solo 9 años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y de haberle arrancado los genitales. La prensa estaba enloquecida con el asesino en serie. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadomasoquismo. Y en ocasiones le faltaban miembros a las víctimas. Eran niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos habían muchos escapados de casas y con problemas mentales, pues se dejaban convencer con más facilidad y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema del transporte local con el cual no estaban familiarizados. En 1984 asesinó a 15 personas. Mientras el tiempo entre sus asesinatos iba disminuyendo, el número de víctimas iba en ascenso. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobuses, y con algún pretexto los convencía para que los siguiera a alguna zona boscosa. Una vez allí les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. La tecnología rusa de los equipos de investigación era arcaica en naturaleza, lo que dificultó la investigación. No publicaron las matanzas temiendo el pánico. Los hombres a cargo de la investigación eran Víctor Burakov y el coronel Fetisov. Burakov y Fetisov pensaron que el asesino engañó a sus víctimas en la estación del tren de la ciudad. Las estaciones entonces fueron supervisadas por los detectives buscando cualquier comportamiento sospechoso o cualquier persona hablando con muchachos o muchachas jóvenes. Chikatilo fue descubierto en la estación del tren cuando intentaba seducir a niños. Los detectives lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría de policía. En su bolso encontraron la vaselina, la cuerda, toallas sucias y un cuchillo de cocina. Su sangre fue mecanografiada y reveló que tenía el tipo de sangre A, pero el presunto asesino que andaban buscando tenía sangre AB en las pruebas realizadas en las muestras de semen encontradas en las víctimas. Chikatilo entonces fue liberado. El perfil del asesino fue hecho por el Dr. Bukhanovsky, psicólogo ruso principal. Él lo denominó el asesino X y concluyó que X no era homosexual y tenía posiblemente una esposa y niños. El asesino sería un sádico, pues mutilar a sus víctimas era una cierta forma de dominación. Años más tarde recordaron a Andrei Chikatilo. El detective Burakov entró en contacto con el jefe de trabajo de Chikatilo y descubrió que él estaba de viaje en los días de los asesinatos. Andrei fue buscado. Hallaron un corte en su dedo y sus órganos genitales tenían abrasiones. Andrei negó cómo sucedió, pero cuando registraron su mochila encontraron su cuchillo de cocina. Chikatilo fue interrogado por Bukhanovsky y terminó confesando pues no podía soportar más contenerse. Le explicó en un ataque de ansiedad cómo consiguió la satisfacción sexual de asesinar y de mutilar. También añadió un placer por el canibalismo. Chikatilo admitió por lo menos 53 asesinatos y también condujo a la policía hacia algunas víctimas sin descubrir. La razón de la discrepancia del tipo de sangre todavía no se ha descubierto. Algunos dicen que era un desorden raro de la sangre, donde la sangre y el semen tienen diversos tipos, pues su semen era del tipo AB y su sangre del tipo A. Las razones por las que Chikatilo mutilaba con furia los ojos de las víctimas eran porque creía que los ojos de las víctimas tenían una imagen del asesino después de muertos. Chikatilo fue condenado a muerte por 53 asesinatos. Fue ejecutado en 1994 con un tiro en la cabeza. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook y mi Instagram estarán en la descripción del video. Agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré y en Instagram estoy actualizando todo el contenido de mi canal. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don T y les deseo muy buenas noches.